Está con nosotros René Quevedo justamente para abordar ese tema que de alguna manera el licenciado Daniel Otoro ponía sobre la mesa. La situación económica del país, no terminamos de arrancar, hay un desempleo escandaloso y también decía que el desempleo informal va creciendo. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? Estamos iniciando el cuarto mes del año. ¿Cómo se identifica o cómo se ve el escenario actual en nuestro país? Buenos días a todos, buenos días Lideika, Ana Matilde, César. Eh, bueno, primero quería hacer un comentario sobre los temas que se han venido abordando. No soy abogado, así que tuve la oportunidad mientras ustedes hablaban de ir a la tienda a comprar popcorn porque se me acabó anoche, ¿no? Eh, Lamentablemente esta es una novela que tiene 10 años. Estoy seguro que Netflix estará tomando nota. Eh, Y lamentablemente esto afecta, es un elemento más que afecta a nuestro principal enemigo, que es la incertidumbre. Efectivamente, hemos visto en los últimos 5 años una caída de 35% de la inversión extranjera, 12% de la inversión privada nacional. Eh, Perdimos 44.000 empleos formales del sector privado, pero agregamos 19.000 funcionarios y 28.000 informales. En los últimos 5 años, de cada 5 empleos que se generaron, tres fueron informales y los otros dos fueron funcionarios, con el agravante de que aumentamos la deuda externa en 27.000 millones de dólares. Si lo prorrateamos en 5 años, eso es 5.400 millones de dólares por año de deuda externa, ¿ok? Para financiar funcionarios informales. Como contraste, ese ritmo de endeudamiento eh, anual es 8 veces más que el que tuvimos entre el 2004 y el 2012, donde 4 de cada 5 empleos que generó la economía eran asalariados del sector privado, cotizantes, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, efectivamente tenemos una severa crisis laboral que más que una crisis de empleo es una crisis de confianza. Eh, Hubo una caída en los últimos eh, 5 años de 4.600 millones de liquidez privada del sistema, al tiempo que aumentamos la deuda externa en 27.000 millones de dólares. Esta caída de la inversión privada, los 900 millones que le compraba la mina a 24 sectores de la economía, 1.500 millones o 1.600 millones menos de inversión extranjera y 2.165 millones menos de financiamientos bancarios al sector productivo, eh, producto de la cierre de la mina y el aumento de las tasas de interés, producto de la pérdida del grado de inversión. Entonces, obviamente esto ha ocasionado un impacto directo sobre el empleo. El año pasado, Mitradel tramitó 100.000 contratos laborales menos que en el 2019. Como dije antes, hoy nuestra economía, de cada 5 empleos que genera, tres son informales y los otros dos son funcionarios a los que financiamos con plata prestada. Hipotecamos la economía para financiar funcionarios informales. Entonces, estamos en una situación complicada a nivel interno bueno, y a nivel, digamos, externo en cuanto a la deuda, eh, terrible, ¿no? O sea, tenemos una situación de una fragilidad muy fuerte. Nuestra capacidad para generar empleo depende directamente de la velocidad con la cual le podamos inyectar liquidez a la economía. Y perdimos 4.600 millones de dólares de liquidez en 5 años. Sencillo. El chenchen viene del sector privado, no del público. Pero obviamente desde hace ya 12 años nosotros bajo la premisa de buscar justicia social, hemos estado buscando, aumentando el gasto público con plata prestada, y lo cual no es sostenible. Entonces, bueno, a todo esto se agrega, todas estas cifras que acabo de dar fueron antes de que Trump abriera la boca, y ciertamente pues todo este tema que estamos viviendo hoy, eh, pues agrega otro manto de incertidumbre. El peor enemigo del empleo es la incertidumbre. Si no hay inversión privada, seguiremos generando informales. Lamentablemente nos hemos convertido en una economía que crece, pero solo genera informales y funcionarios con plata prestada. Así que este es nuestro gran reto. Efectivamente, pues esta última situación con el expresidente Martinelli agrega incertidumbre. Eh, el sector privado perdió en los últimos 5 años, como dije antes, 44.000
empleos formales, 44.000. ¿Okay? Obviamente, la pandemia tuvo un impacto, el cierre minero tuvo un impacto fuerte. El cierre minero ocasionó la pérdida de 54.107 empleos formales en 14 meses. Algunos inclusive del mismo gobierno. Entonces creo que estamos en una situación complicada. Creo que a corto plazo tenemos que mirar, obviamente, las actividades del sector interno de la economía, que son financiadas con la banca privada, que tiene liquidez, pero obviamente hoy somos un país más riesgoso que hace un par de años y los requisitos para otorgar créditos se han endurecido. Pero insisto, si yo no confío que me va a ir bien en un negocio ni que me regalen la plata, entonces creo que eso es lo que está pasando. Nuestra crisis laboral no es de empleo, es de confianza. Licenciada Ana Matilde, ¿tiene alguna pregunta? Quería hacerte un comentario, a la vez es pregunta, René, porque yo escuché a la diputada de Moca, Grace Hernández, en el Pleno, señalar que frente a esas cifras, tú hablas de 54.107 empleos que se perdieron, formales, que Sí. se perdieron en la mina, y ella dice que en nota que le contesta el Seguro Social no había ni 1.000 cotizando. ¿Cómo tú te explicas eso de que eran formales y no cotizaban al Seguro Social? Yo creo que aquí hay dos cosas importantes. El problema que estamos entendiendo que no estamos entendiendo, es que el impacto fue fundamentalmente en empleo inducido, indirecto inducido. En el informe de la Contraloría certifica la pérdida de 5.100 y tantos empleos directos de la minería, ¿ok? Sin embargo, No, ok, ese 5.100 tiene sentido, es que antes dijiste 54.000. es que son 54.000. Me explico. Por los indirectos. Sí, ¿por qué? Porque no el tema de yo creo que lamentablemente, como dicen, el que no sabe es como el que no ve, y lamentablemente pues, a veces se emiten criterios que no tienen ni pata ni cabeza. A ver, aquí ocurrieron tres cosas, ¿okay? Uno, el cierre de la mina. El cierre de la mina dispara la pérdida del grado de inversión, ¿okay? La pérdida del grado de inversión ocasiona un aumento de las tasas de interés, ¿okay? El aumento de las tasas de interés ocasiona, a su vez, pues obviamente se encarece encarece el costo del dinero. Sí. Ya los números no me cuadran, y de hecho, se hablaba de que el turismo iba a reemplazar los empleos de la mina, ¿okay? El turismo generó 2.269 empleos con un salario promedio de $668 mensuales, $66 menos que el salario promedio en la economía. Data dura. Sin embargo, debido a todo lo que pasó, el sector financiero, banca y seguros, perdieron 6.636 empleos en esos 14 meses con un salario promedio de $1.156 mensuales, 422 empleos más que el salario promedio en la economía. Entonces no es nada más el empleo directo de la mina. No estamos hablando de una actividad per se, estamos hablando de una inversión de $10.000 millones, ¿okay? Entonces esto tiene un impacto tremendo. Por ejemplo, el sector inmobiliario perdió 4.900 empleos en esos 14 meses, directamente relacionados al aumento de las tasas de interés ocasionados por la pérdida del grado de inversión. El sector construcción, ¿okay?, perdió en ese periodo de tiempo 12.701 empleos, ¿okay?, directamente relacionados a la pérdida del grado de inversión. Y tenemos, o sea, la crisis de la construcción se agrava por la pérdida del grado de inversión. Entonces creo que es importante entender, aterrizar, ¿okay? Insisto, creo que es importante mirar cifras oficiales, ¿okay? Hasta ahora el INEC es la fuente oficial, ¿okay?, de cifras del empleo. La pérdida del grado de inversión y la cierre de la mina ocasionó, y lo repito, la pérdida de 54.107 empleos formales y la desaparición de 4.600 millones de liquidez privada de la economía en los últimos 5 años. Entonces, al tiempo que agregamos $27.000 millones de deuda externa. Entonces creo que es importante aterrizar, porque el problema que tenemos, la crisis de Chenchen tiene directa relación con el cierre minero y la pérdida del grado de inversión. La evidencia es clara, contundente, concluyente, oficial y perfectamente verificable. Yo creo que esto es un tema bien sencillo. Entonces,
obviamente nos lleva a nosotros a reflexionar el impacto que tiene la inversión. Está sucediendo o sucedió exactamente el efecto contrario al que tuvo la inversión en la ampliación del canal. La ampliación del canal, hay un informe llamado Mejores Empleos en Panamá, el rol del capital humano, publicado por el Banco Mundial. En la página 11 señala que cada dólar que se invirtió en el canal generó 64 centavos de demanda interna, ¿okay? Multiplicado por 5.500 millones en un periodo de 6 años, significa que la ampliación del canal le compró a la economía 600 millones de dólares anuales y la puso a volar, ¿okay? La mina le compraba 900. Entonces, obviamente, pero la diferencia está en que el cierre de la mina fue repentino. O sea, ese cierre de los 900 millones fue repentino. Y el ejemplo más claro y reciente del cierre repentino de actividades fue la pandemia. En el 2020 nosotros perdimos 364.000 empleos formales del sector privado. Entonces, creo que tenemos que analizar esto en su conjunto. Lamentablemente no podemos dar respuestas pasionales a problemas matemáticos. La evidencia es absolutamente contundente. Entonces, y yo creo que es importante que entendamos, sea lo que sea, por las razones que sea, ¿no? O sea, a ver, pasó todo lo que pasó, 25 violaciones a la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Que pasó lo que pasó, como dice la canción, y el efecto fue pues, el efecto que tuvimos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entender que hay las inversiones, particularmente de ese tamaño, inclusive fue superior a la de la ampliación del canal, tiene un impacto positivo si estoy inyectando inversión y negativo si yo la saco, o sea, sobre todo si la elimino de repente, ¿no? Yo creo que eso es lo que está ocurriendo y lo digo con absoluta certeza, ¿okay? El impacto de la ampliación del canal, digamos, tuvo un impacto económico importante y curiosamente, ¿no? En la época, esa época de ampliación del canal, la época Martinelli, la mayoría de los empleos que se generaron no fueron en construcción, fueron en agricultura y comercio, empleo inducido. De hecho, cuando en abril del año pasado, la entonces ministra de Mitradel, Lourdes Zapata, señaló que el cierre de la mina había ocasionado un aumento del desempleo en 1,5%, y eso básicamente equivalía a 31.403 empleos formales, ¿okay? Me pareció lógico, cuando con la ampliación del canal se perdieron 62.000 empleos formales, de los cuales 22.000 fueron indirectos e inducidos. Me parecía lógico lo que decía la ministra en ese momento. Sin embargo, no, obviamente al hablar de 54.000 hay un componente adicional ahí que obviamente era difícil de estimar, es el empleo inducido. El empleo inducido nace de lo que estos trabajadores formales e informales que tienen algún tipo de asociación con una actividad económica, en este caso la mina, hacen con lo que ganan, ¿okay? Eso es extremadamente complicado de poder estimar. Y ahí es donde está realmente, vimos como hubo un colapso, una caída. Mire, el sector, la ciudad de Panamá perdió en 14 meses a 27% de sus planillas en el sector financiero y seguro. Data dura, ¿ok? El sector inmobiliario perdió 6 veces más empleo que en toda la pandemia. Entonces creo que vemos el efecto multiplicador que tienen las inversiones. Entonces obviamente estamos viendo el efecto contrario de lo que ocurrió en la ampliación del canal, pero yo creo que, insisto, eso es autoflagelarnos con cifras, no tiene sentido. Pero obviamente tenemos una situación complicada, pero tenemos que entender lo que pasó, ¿ok? El año pasado Mitradel tramitó 100.000 contratos laborales menos que en el 2019, porque hay menos inversión privada, 26%, y los principales afectados fueron los jóvenes y las mujeres, ¿okay? En octubre y noviembre, en octubre del año pasado, Mitradel hizo una feria de empleo donde ofertó 3.000 vacantes y se presentaron más de 100.000 solicitantes. Entonces, creo que es importante que entendamos qué fue lo que pasó y sobre todo construir sobre eso y ver, digamos, qué opciones tenemos. Así es, construir sobre eso, escenario complicado, y la data, como dices tú siempre, René, es la que nos brinda la información justamente para, de alguna manera, nosotros como población analizar lo que estamos viviendo, y también sirve de base para que nuestras autoridades tomen pues de allí
las decisiones y elaboren las políticas públicas que requerimos en este momento. Gracias, René, como siempre, por acompañarnos. Nosotros vamos a continuar por acá con más de Noticias 180 Minutos. En esta ocasión nos acompaña Jorge Martínez. Creo que te habíamos tenido por acá en otra ocasión justamente para hablar de la situación